en los inicios de la escritura, la actividad de intentar atrapar en las palabras estaba asociada a la necesidad de inventariar objetos y propiedades. Y en ese inicio, las primeras palabras estaban asociadas a la imagen. Irene Vallejo, en un texto que escribió para una muestra de Daniel Morzynski, escribe esto: las letras nacieron como dibujos, recorriendo esta senda durante siglos, a través de sucesivas simplificaciones, llegaron a las letras que hoy conocemos. Hoy miramos los alfabetos como conjuntos de líneas arbitrarias, temblorosas filas de hormigas asustadas, indescifrables para un bebé, pero las letras nunca han dejado atrás su pasado pictórico. En un texto desfilan ante nuestras pupilas camellos, monos, ovillos de hilo, manos, látigos, olas marinas, peces, ojos que no pestañean y los dientes de una sonrisa sin rostro, como el gato de Cheshire que conoció Alicia. Una B chica para nosotros, una V para otros, alberga un anzuelo. La M, el ondular del mar. Aquella N, una serpiente. La P, una boca. La D, una puerta abriéndose. La O, un ojo. Palabra, palabras e imagen es lo que nos lleva por este viaje que vamos a proponer hoy. Un viaje que reúne a dos grandes viajeros. Uno nació en Buenos Aires en 1960 y ha recorrido el mundo desde entonces, fotografiando escritores, dramaturgos, poetas, editores, premios Nobel, y la otra viajera que nació en Zaragoza en 1979, más bien ha recorrido la tierra buscando incunables, manuscritos, sombras de escribidores, de bibliotecarios y bibliotecas perdidas. Y los dos están aquí en este viaje interminable que han emprendido en Arequipa para emprender juntos este viaje. Irene Vallejo y Daniel Morzynski. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar el viaje verdadero que todos emprendemos, todos quienes estamos aquí, cuando empezamos a leer. Cuando leemos, nosotros siempre, estamos en el lugar en el que leemos y estamos en otro lugar. Estamos en un espacio, pero estamos mentalmente en otro. Irene ha escrito en algún texto suyo que leer nos vuelve a la condición de nómadas, que es en realidad nuestra esencia. Mi primera pregunta para los dos va por ahí. No les quiero preguntar por el primer libro que leyeron o su primer autor favorito, sino por la primera vez que sintieron, tú Irene estando en Zaragoza, tú Daniel estando en Buenos Aires, que entraron a otro lugar, que leyendo de pronto estuvieron en otro sitio y empezaron este viaje que es en verdad la lectura. Me gustaría empezar con Irene. Gracias. Gracias a todos. Qué hermoso estar aquí con dos maestros de la literatura, de la imagen, del arte, y en presencia y compañía de tan queridos lectores. Muchas gracias. Para mí, ese comienzo remonta a Homero y miraba la fotografía de Borges y sentía que está retratado de una forma homérica, como el poeta ciego que fue el maestro de la Ilíada y la Odisea. Mi primer viaje, mi primera sensación de ser transportada por un mar de palabras fue una noche, en torno a mis 3 años, cuando mi papá se sentó a la orilla de mi cama y me anunció que iba a contarme una gran historia. Y esa gran historia eran las peripecias del marinero Ulises, que trataba de regresar desde Troya a su Ítaca natal. Y por el camino, a pesar de la nostalgia, se entretenía alegremente en las islas, las brujas, las aventuras, los descubrimientos, las exploraciones. Deseaba regresar, pero no tenía prisa. Y allí es donde yo verdaderamente sentí que una mano salía de las palabras de mi papá y me agarraba, me prendía y me llevaba hacia el mar Mediterráneo de todos los prodigios, las islas, la bolsa de los vientos,
el jardín de Circe, la playa de Nausicaa. Y desde entonces esa historia entró dentro de mí y me descubrió que la literatura, la lectura, es un regalo de horizontes. Y fue un momento inolvidable que me construyó como lectora y como escritora. Daniel, ¿tú? Buenos días otra vez. Pues estoy muy feliz de compartir este viaje tan peruano, tan latinoamericano, tan español, tan europeo y tan universal, que es el propio viaje de las letras también, y que sea aquí, en esta ciudad que tanto quiero y en el marco de un festival al cual le debo tantísimas imágenes. En mi caso, el de un joven latinoamericano, el de un joven argentino que fue adolescente bajo una dictadura militar atroz. El viaje comenzó como una línea de fuga. Leer era también imaginar que otros mundos mejores, más felices, eran posibles. Leer era escapar. Mi viaje comenzó a los 15 años con una profesora de español, de castellano, Nilda C. de Pfister. Ya su nombre, su ascendencia francesa, de alguna manera era una profecía y anunciaba que muy poco tiempo después iba a tener que dejar Buenos Aires para ir a esa capital, París, la capital de esa patria de los que no teníamos otra, de los que nos habíamos quedado sin otra. La Pfister, que era una persona muy rigurosa en curso, también dictaba fuera de currículo los sábados cursos de literatura y de cine, y nos enseñaba a ver y nos enseñaba a leer en el sentido de comprender un texto. Así comenzó mi viaje y, por supuesto, yo sé que suena a tango malo, decía que era argentino, pero mi Aleph, mi propio viaje literario fotográfico comenzó con esta foto, con Jorge Luis Borges. Curiosamente, Irene ha escrito lo siguiente sobre lo que estamos comentando. Eres un acto sedentario que nos regresa a nuestra condición de nómadas. Cuando se lee, uno coexiste en dos geografías, el espacio tangible que habitamos y un universo paralelo que nos pertenece en exclusiva. Y esta frase que es absolutamente borgiana: sin movernos de la cama, el universo entero nos pertenece. La inmensidad está al alcance de nuestros dedos. Irene y Daniel, hablemos de Borges. ¿Cómo así Borges ha sido tan importante en el viaje que has emprendido, Irene, en tu vida? Para mí Borges es semilla. Y yo pienso en mi caso particular. Es inspiración. Borges me descubrió que el amor a la lectura, que la experiencia de leer puede ser un género literario, que podemos colocar el espejo ante esta maravillosa operación que casi roza lo mágico y convertirlo también en objeto de escritura. Para mí Borges es un referente absoluto, es como una especie de padrino literario. En el infinito en un junco, la palabra infinito del título está elegida como un homenaje al maestro. Creo que es una palabra junto con laberinto que perfectamente lo describe y lo evoca y lo llama, es como un exorcismo para que Borges camine conmigo y a mi lado. Yo de Borges conocí en primer lugar la poesía, siendo muy niña, porque mi mamá le gustaban muchísimo esos perfectos sonetos que casi no parecen serlo y que se leen con esa fluidez delicada y perfecta del ritmo y de la música. Y algunos de esos poemas, como el poema de los justos o el poema de los dones, se han quedado grabados en mi memoria. El poema de los dones es una enumeración de motivos de gratitud en la vida y hay un momento que da gracias al amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad.
y es un momento bellísimo. Está ese Borges que quizá queda un poco por detrás de los relatos, de la prosa, pero que tiene una poesía maravillosa, sobria y bien timbrada. Y bueno, Borges es la peregrinación, es el maestro, es el amor, es también el guía, el Virgilio por el mundo de los libros, porque muchas de sus recomendaciones lectoras me han llevado a descubrir otros libros. Esa biblioteca de Borges que se publicaba en aquella España en unos libros de color negro con unos ribetes dorados y que yo iba leyendo y devorando la literatura de la mano del maestro. Es una extraña sensación de intimidad y admiración simultánea y de alguna manera él está en el principio, como la palabra, como el verbo. Tengo entendido que tú, entre los títulos que barajaste para tu libro, está una misteriosa lealtad, ¿verdad? Sí, este primer título era claramente un fragmento de un texto de Borges, donde él describe a los clásicos como esos textos a los que nos aproximamos con un previo fervor y con una misteriosa lealtad. Y esa idea de la misteriosa lealtad me parece muy hermosa para describir la literatura, porque ¿qué es más que un pacto de lealtad entre escritor y lectores? ¿Y qué ha sido más que la lealtad de generaciones de lectores lo que ha salvado a los clásicos de la destrucción y del olvido? En 1978, Daniel tenía 18 años y era un joven practicante o un ayudante en una filmación e hizo su primera foto. Como aún no era Daniel Morsinski, era solo un Daniel, un practicante, e hizo esta foto de Jorge Luis Borges, estas fotos que estamos viendo ahora. Daniel, cuéntanos ese inicio. El principio para Irene también fue el principio para ti como fotógrafo, ¿no? Sí, como decía antes, fue mi Aleph. Cuando termino el colegio secundario me inscribo en la Universidad de Letras y la dictadura militar interviene en la universidad. Y eran tiempos donde las pocas cosas que funcionaban eran la ciencia de los rumores, digamos, la rumología. Y esa rumología indicaba que muchos de los profesores que estaban prohibidos en sus propias universidades estaban enseñando en una escuela privada de arte que bajo un título un poco tramposo, Escuela Panamericana de Arte, podían pasar sus cursos. Y así que me inscribí en la EPA y tuve un profesor que desde el minuto cero me embrujó, Ricardo Gullicher, un director que unos años antes había dirigido Quebracho, una película maravillosa donde denunciaba la explotación minera de compañías extranjeras y evidentemente bajo la dictadura la película fue prohibida y Ricardo fue totalmente prohibido. Y con Ricardo, que nos leía muchísimos textos, los cursos siempre quedaban cortos, como nos va a pasar esta mañana en Arequipa. ¿Y qué hacíamos? Continuábamos en un café muy literario de esa calle Corrientes, la calle de las librerías, el Café de la Paz, que ya no está, se ha McDonaldizado, desgraciadamente. Y un día Ricardo me dice: Daniel, tengo una buena noticia, logré burlar a la censura, voy a dirigir una nueva película y quiero que me acompañes. Me gustaría que fueras el becario, como el meritorio se llamaba. ¿Y esa película es sobre Borges? Sí. ¿Y cómo fue la aproximación a Borges? Pues él no me dijo que era Borges ni me dijo que se iba a rodar en la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional que Borges dirigió 18 años que eran los que yo tenía cuando entré a esa gran sala y vi al poeta ciego. Y entonces, en esa época yo no tenía cámara, mi papá tenía una vieja Nicormat, una reflex, que solo me prestaba en ocasiones importantes, esta era por supuesto una, y cuando entré no osé hacer una fotografía porque convengamos que estaba ahí para aprender, pero en un momento, en la primera pausa, me acerqué, le pedí permiso, me presenté y Borges me dijo, primero me agradeció por no tutearlo, segundo me agradeció por presentarme
Y tercero me preguntó, ¿y por qué me quiere fotografiar? Y entonces yo con mis 18 años le dije, la verdad es que he leído unos cuentos suyos y me gustaría tener una imagen de recuerdo. Todavía no coleccionaba mariposas. Y Borges me dijo, ¿y qué le gusta de mis cuentitos? Pues yo no sé, pero hoy me cuesta también definir qué me gustan de los cuentitos. Irene seguramente. Pero lo que fue maravilloso es que yo intentaba ser lo menos, aparentar lo más inteligente posible, decía una torpeza tras otra, pero Borges aplaudía mis respuestas y de golpe, como un lector en un maravilloso Aleph, sentí que el pibe de 18 años era él y yo, un joven erudita que estaba respondiendo. Qué maravilla, Daniel, cuando te escucho ahora pienso, conociéndote y viendo cómo trabajas y el temperamento que tienes, claro, si tu primer retratado fue el principio de todo esto y que te tratara de esa manera, ¿cómo no luego ir a tocarle la puerta a todos los escritores que quisieras para fotografiarlo? Solo quiero agregar algo que me parece importante también en mi trabajo, es que esa mañana en la Biblioteca Nacional Borges me enseñó que la humildad es un rasgo muy importante del artista. Qué maravilla. Este viaje también supone... ir por el territorio de América Latina. Y bueno, aquí todos ustedes y nosotros también hemos leído a tantos grandes autores de América Latina y latinoamericanos, y muchos de nosotros hemos viajado por América Latina antes de poner los pies en los países de América Latina. Pienso en mi caso particular. ¿Quieres ponerlo? Hace un tiempo, para contar una pequeña anécdota, en una visita que Javier Cercas hizo al Perú, conversando con varios pisco sours encima, urdimos una travesura que era entrar al Colegio Militar Leoncio Prado para mirar ahí los espacios en los que había ocurrido la Ciudad de los Perros. Lo hicimos. Javier nunca se enteró, pero yo lo usé como la llave para entrar al colegio y recorrimos todo el colegio y tal. Y cuando estuvimos en un momento en la puerta de entrada, en el espacio en el que el jaguar va corriendo, donde el teniente Gamboa a decirle que él mató al esclavo, Javier tuvo una revelación, me tomó del brazo y me dijo, yo he estado aquí antes, muchas veces, en muchos momentos de mi vida yo he estado aquí. Y esa sensación me hace pensar en Irene y en la gente de España, por ejemplo, que ha conocido América Latina, ¿no?, por los libros antes de estar en este territorio. ¿Cómo fue tu ingreso a América Latina? ¿Cuáles fueron tus primeros grandes viajes por América Latina, Irene? Bueno, para mí fue América Latina un regalo de la biblioteca de mis papás, que a pesar de que en aquel momento en la España donde ellos comenzaron a ser lectores y coleccionistas de libros, casi todo estaba prohibido y era muy difícil conseguir esas obras, las obras de literatura contemporánea. Ellos, con coraje y afrontando ciertos peligros, formaron una hermosa biblioteca que yo ya encontré lista y preparada para gozarla. Y en esa biblioteca fue donde yo empecé a leer esa literatura latinoamericana que a mí me parecía como una brisa del idioma, porque siendo mi misma lengua tenía las músicas, las inflexiones, los vocablos, el sabor distinto, y eso era bellísimo. Entonces, en casa de mis papás estaban, por supuesto, Borges y Cortázar, estaban Octavio Paz, estaba Juan Rulfo, estaba Vallejo, César Vallejo como autor fundacional, estaba Arguedas, estaba el Inca Garcilaso de la Vega, que también era una particular pasión de mi papá, estaban los poetas, estaba a tanta literatura que me viene ahora a la mente y casi se me agolpa. Y por eso mi primer viaje a América Latina, ya por el año 2000, fue precisamente a Perú.
fue el primer lugar donde ese continente mágico hecho de letras se materializó en una realidad, y fue con mi papá, un viaje de peregrinación enamorada y literaria, siguiendo las huellas de Vallejo principalmente, pero también de Ribeiro, de Arguedas, de Blanca Varela, de Mario Vargas Llosa, y allí apropiarme de esos espacios que yo ya había dibujado en la mente con los mapas de palabras y que de alguna manera se fueron fundiendo esos dos planos sucesivos para convertirse en la imagen nítida que siempre está de todas maneras poblada por esas palabras y por esos versos y por esos recuerdos. Y es que yo siempre que viajo tengo primero que leer, tengo que primero leer el país antes de conocerlo por mis ojos. Soy viajera de oído antes que viajera de mirada. A lo largo de los años, después de esa foto a Borges, Daniela ha retratado a miles, diría, de escritores latinoamericanos. Y hemos preparado un video para ver junto a él y junto a Irene las imágenes de ese trabajo que le está tomando tantos años.
A lo largo de los años que llevo de escritor, he siempre escuchado una frase que se dice entre bambalinas. ¿Ya te hizo la foto Morsinski? O ya me hizo la foto Morsinski. Que te haga una foto, Daniel, es casi en un sentido como que alguien te está dando el diploma de escritor o te está ingresando en la comunidad del Junco, de alguna forma. Y yo recuerdo una historia, yo era periodista, esto no lo sabe Daniel, en El Comercio, en un semanario que se llamaba Visto y Bueno, y de pronto me dieron como comisión cubrir una exposición que tenía Daniel en Lima. Y me pasaron las fotos y las vi y busqué entrevistarlo y no lo conseguí. Pero fui a la exposición con una enorme ilusión, viendo las imágenes de Daniel Morsinski. Quería preguntarte a ti, Irene, sobre tu experiencia con la fotografía de Daniel, si la viste antes de que te fotografiara, y voy a ser un poco indiscreto, si sentiste también esa emoción de me está fotografiando Daniel Morsinski. Sí, mi primer recuerdo nítido de las fotografías de Morsinski, de Daniel, querido Daniel, fue una exposición en un museo de mi ciudad, de Zaragoza, cuando, por supuesto, todavía no lo conocía. Fui a verla con Enrique y con mi hijo Pedro, muy niño, muy recién nacido, cuando estaba escribiendo El infinito en un junco. Por supuesto, ya había visto sus fotografías anteriormente, pero aquello fue una galería, un paseo, una zambullida en su universo. Y yo en aquel momento, cuando escribía El infinito en un junco, estaba convencida de que ese libro era mi despedida de la literatura. Yo creía que por la enfermedad de mi hijo y la necesidad de volcarme en los cuidados, ya había perdido la ocasión, ¿no?, los años, la oportunidad, la libertad para defender esta vocación de escritora. Entonces estaba de alguna manera despidiéndome de esa ilusión, diciéndole adiós, aceptando que a veces la vida es dura y que las ambiciones son quizá demasiado grandes para alguien como yo, que vive en una pequeña ciudad de provincia, en Zaragoza, en la periferia, y que no tenía contactos ni otra forma de sostener su sueño que la ilusión y el entusiasmo. Iba por esa galería mirando con esa mezcla de maravilla y un poquito de envidia y esa proyección de lo que yo hubiera querido ser, pero ya estaba terminando, y pensaba en lo afortunados que eran todos aquellos que habían posado para Daniel, y pensaba que era también un ritual de despedida. No imaginaba que el junco no iba a ser el final, sino un gran principio, y además ese libro me llevaría a Daniel. Y la verdad es que es una experiencia maravillosa conocerlo con toda la expectativa acumulada, con todo el sentimiento de ritual y de mito que lo rodea, pero que luego al conocerlo personalmente se convierte en un flechazo inmediato, porque Daniel es sobre todo un gran lector, alguien con quien inmediatamente te entregas porque sabes que ama la literatura y la lectura más que nadie. Es además extremadamente delicado en el trato con las personas. Es alguien que tiene una enorme experiencia y la ha convertido en elegancia de una manera especialmente bella y conmovedora. Y además, ustedes han visto ahora las imágenes, se habrán fijado en que no cae en el tópico de retratar habitualmente a los escritores en su mesa, rodeados de sus libros, sino en lugares insólitos, en caminos, en calles, en canchas de fútbol, junto al mar, en volcanes, en autobuses, en carros, en habitaciones de hotel, en habitaciones impropias, ¿no?
En esos lugares transitorios, de paso, que son un poco como son también los libros, ¿no? Esas habitaciones, esos espacios donde vivimos durante un tiempo y tenemos que explorarlos y conocerlos y hacerlos nuestros, pero sabemos que se acabará el libro y saldremos de esa estancia provisional y pasajera y buscaremos otra y conoceremos ese lugar. Y entre esa incomodidad y esa extrañeza nace la posibilidad del juego. Porque las fotos de Daniel son siempre líricas y lúdicas. Y incluso nos lleva a salir de tal manera del personaje que a veces acometemos riesgos y extravagancias que nunca pensaríamos solo porque la sugerencia brota de su boca. El resultado, ya lo han visto, siempre justifica la travesura, el caminar a veces sobre el hilo de alambre, porque en definitiva Daniel, mi querido Daniel, ya mi amigo antes, mi admiradísimo fotógrafo, es a través de las miradas y los rostros de todos esos escritores que han configurado nuestra imaginación y esas otras vidas paralelas que hemos vivido en los libros, él es el retratista de los sueños. Voy a leer algo hermoso que Irene escribió sobre Daniel. Ocurra preguntarme nada a mí. Que escribió en el Instagram. En el Instagram, Irene escribe este tipo de cosas. Para Daniel han posado los autores que más amo, las escritoras de las que aprendo cada día. Daniel sabe como nadie escribir el secreto de sus ojos con trazos de luz. Sus imágenes nos desvelan rostros, silencios, gestos y pieles de tantas personas que, con la brújula de los libros, nos han invitado a explorar el archipiélago de nuestros recuerdos y el mar interminable de nuestra imaginación. Daniel esculpe con sus ojos el texto frágil de nuestra memoria literaria. Nosotros hemos preparado una galería de estos escritores que Irene ama, o que creemos que Irene ama. Sin duda los ama porque los ha leído a todos, de eso no tenemos ninguna duda, pero algunos de ellos los ha conocido también. Entonces vamos a ir pasando imágenes e Irene, te pido que en una frase, en una oración, digas lo que viene hacia ti de este escritor o escritora. Y Daniel, si te provoca en algún momento comentar algo en la trastienda, alguna foto, el micro es tuyo. Sí, Cortázar, el gran Cronopio, para mí es sobre todo el autor de esos textos, las instrucciones para subir una escalera, los cronopios y famas, ese surrealismo tierno y conmovedor, ¿no? Ese lenguaje rico, imaginativo, siempre al borde del desorden, pero maravillosamente funambulista. El infinito en un junco también es un intento de homenajear a Julio Cortázar con una estructura en rayuela. Gracias. Llego a París y a los pocos meses me proponen hacer una exposición, mi primera exposición. Yo vivía en una chambre de bonne, en una buhardilla, sexto piso, sin ascensor, el teléfono no existía, el baño tampoco, estaba al final del pasillo y lo compartíamos todos los inquilinos del sexto. Y un día antes de la inauguración me doy cuenta lo solito que estoy, y que mañana, en la inauguración de la primera exposición de mi vida, nadie me iba a acompañar. Y entonces se me ocurre que voy a ir al correo y buscar en la guía telefónica el número de una persona que había sido muy importante en mi vida para que yo llegara a París. Bajo los 6 pisos, cruzo la avenida de la Motte-Piquet, entro en el correo, empiezo a buscar la letra A, la letra B, Julio Cortázar. Era tan grande, tan generoso que figuraba en la guía. Y entonces, esto en streaming no lo pongan, arranco la página porque no tenía un lápiz para anotar y no iba a subir 6 pisos para volver a anotar el número. Le marco y me atiende un contestador electrónico.
Y por supuesto, después de mi gran torpeza con Borges, no iba a volver a repetir, ¿no?, esa fragilidad de intentar decir algo inteligente. Y entonces corto, y cuando empiezo a respirar para subir 6 pisos nuevamente, tengo como una ira, un ímpetu, como que voy a desafiar a esa maquinita electrónica. Vuelvo al teléfono, vuelve a contestar la voz de Julio Cortázar, y esta vez me animo y le digo: hola Julio, me llamo Daniel, no soy nadie, nunca hice nada, pero mañana inauguro la primera exposición de mi vida y sería el pibe más feliz del mundo si pudieras acompañarme. Te dejo la dirección, Julio. Y Julio vino. Wow. Ahora, bueno, Julio es el de la derecha, ¿eh? No, yo hacía una fotografía muy directa, en blanco y negro, por supuesto, muy inocente. No es que reniegue de mis textos de juventud, pero estaba tremendamente inspirado por la buena fotografía mexicana, Elisa, sobre todo mexicana, los grandes maestros de la fotografía social, documental, comprometida, y cómo se aprende imitando. Y entonces, cuando pienso hoy en esas fotografías que expuse, tal vez la única imagen que podría de alguna manera rescatar con mi mirada de tantos años de experiencia es la imagen que Julio escogió para que posáramos al lado. O sea que Julio, además de saber, por supuesto, de literatura y de vida, de jazz, de música, también sabía mucho de fotografía y hacía fotografías. Sí. Alberto Mangel es otro gran maestro para mí. Gracias a su historia de la lectura, yo descubrí que existía también una dimensión histórica del acto de leer, que no hemos leído igual en todas las épocas, que existen una serie de rituales, de convenciones, de innovaciones y de revoluciones asociadas a ese viaje que es la lectura. Y cuando yo leí la historia de la lectura del maestro Mangel, decidí que esa iba a ser mi especialidad universitaria, que yo me iba a dedicar a la historia de la lectura que descubrí gracias a él. Y posteriormente he tenido ocasiones de encontrarlo en diversos lugares, en Lisboa, en México. Gabriel García Márquez, ¿qué se puede decir de un escritor tan inmenso? Para mí es la exuberancia del lenguaje, es que incluso aunque sepas el final de sus historias, pues como en la crónica de una muerte anunciada, no puedes dejar de leerlo. Es la maravilla, la fascinación, el sabor oral de la literatura, es el archinarrador. Belia Vidal es una gran amiga, es la dulzura combativa. Ella ha creado un hermosísimo proyecto llamado Motete para llevar a su región natal en el Pacífico colombiano libros y alegría a los niños que parecían excluidos por su origen de los libros, y ella escribe para ellos, escribe sobre ellos, los redime y los dignifica con sus palabras. Es maravillosa. A Brenda la conocí en Madrid después de haber leído Esa ceniza en la boca, esa historia de la migración como desgarro, los que se quedan en casa, los que se marchan y las distancias, los dolores que todo eso conlleva. Es fantástica. Luis Sepúlveda, con Lucho aprendí La selva. Sé que es gran amigo de Daniel y le cedería la palabra para que cuente sus recuerdos. Ay, pues se llamaba Luis y era cocinero. Estaba sin trabajo en Santiago, pero le habían propuesto ser chef en un restaurante en el norte. Su mujer Irma estaba embarazada. No era el mejor momento para viajar, pero decidieron aceptar.
pusieron todas las pertenencias en un viejo Ford Custom y tomaron la mítica Ruta 5, la Panamericana, dirección norte. A unos 200 kilómetros de Santiago, Irma no se sintió bien. Pararon en el primer pueblo que encontraron, Ovalle. Llamaron a un médico, el médico llamó a una partera y nació Luis Sepúlveda Calfulcurá. El gran escritor de literatura de viajes y de aventuras nació en un hotel. El 16 de abril de 2020, Lucho falleció. 42 días luchando contra esa maldita virus en medio del comienzo de la pandemia. Mi mejor amigo se fue hacia el fin del mundo y recordé entonces que a lo largo de nuestros numerosos viajes por Patagonia y Tierra del Fuego, Lucho me contaba muchísimas historias que no escribía y siempre me preguntaba por qué no las escribía. Y cuando falleció entendí que de alguna manera me las contaba para ponerlas a salvo. Así nació Hotel Chile, que es el libro que le dediqué a la memoria de Luis Sepúlveda. Es el nombre del hotel en el que él nació. Que es el nombre del hotel, por supuesto, donde él nació. Nació en un hotel, sí. Muchas cosas. Así para que ella corra. La nona, la gran nona, la escritora de la memoria. La conocí en una isla también, en medio de un viaje donde Daniel nos invitó a jugar en la cocina de la literatura y ella es el humor. No pregunten quién ganó, por favor. Ella es el humor y es la diversión, Martín Caparrós. Cuánto lo he leído como periodista, cuánto lo he admirado. Tuvimos una conversación maravillosa en Cádiz, en un Cádiz casi desierto por la pandemia. Y ahora, cuando ha hecho pública su enfermedad, padece ELA, con qué entereza habla de la enfermedad. Y Héctor Abad Faciolince, al que leí antes de conocer y amé en El olvido que seremos, y ahora, cuando nos hemos encontrado, se ha convertido en el más cariñoso de los amigos, de los protectores, de los apoyos. Leila es tan grande que casi me deja sin palabras, lo cual es un gran inconveniente profesional. Durante un tiempo me alterné con ella en El País, un domingo uno, otro domingo otro. Jeremías. Nuestro querido, nuestro admirado, no sabía nada de las fotografías, al que tanto amamos. Eso no está en la... Esos animales luminosos, Jeremías, que nos hablan de cómo cambiar de lengua es mudar de piel, de cómo existen fronteras visibles e invisibles. Una grandísima novela que seguro han leído, otra que viene en camino, de la que hablábamos en la ruta a esta sala, un gran amigo y el mejor de los compañeros de charla. Pilar Quintana, la gran Pilar que habla de la maternidad en La perra, con una fábula que nos trastoca, que huye de la idea de la maternidad edulcorada, que fue como un terremoto maravilloso en la literatura, a la que he conocido en Colombia. Sergio Ramírez, el gran Sergio, doblemente exiliado. Qué emocionante leer sus palabras sobre la biblioteca que dejó abandonada en este último exilio, y cómo es dejar un hogar o muchos hogares y muchas puertas. Qué grande. Mónica Ojeda, la conocí hace unas semanas en Óbidos, en Portugal, y recuerdo cómo entró en la posada donde nos alejábamos con un aura y un carisma. Ella es la literatura andina, el terror. Aquí tenemos a Juan Villoro, otro de mis autores admiradísimos antes de poder conocerlo y disfrutarlo. La conferencia sobre la lluvia fue mi primera lectura sobre un bibliotecario. La última novela que ha escrito sobre su padre, me he sentido tan reflejada en mucho de lo que contaba. Fernando Iwasaki me invitó a su casa cerca de Sevilla
que es una casa maravillosa porque la casa es un mero pretexto para una biblioteca. La biblioteca es el núcleo y unas cuantas habitaciones para hacerla justificable. Me invitó, me recibió con gran hospitalidad. Cristina Rivera Garza, que con el invencible Verano de Liliana nos ha transformado la mirada y ha hecho que comprendamos que la luz hay que colocarla en la víctima, en la mujer y no en el asesino. Y como ella ha recreado la vida de su hermana y Liliana ya nos pertenece. Leonardo Padura, lo conocí en Atenas, en un encuentro de literatura, fascinada por su verbo, por su acento, por su maravillosa presencia, ese libro Herejes que amo con placer, con maravilla, con deslumbramiento, Rembrandt, Historias en el tiempo, se la recomiendo vivamente. Juan Gabriel Vázquez, otro gran amigo que ha sido gran referente y faro y luego he podido conocer, qué maravilloso proyecto de narrarnos la historia de las casualidades y las causalidades, de cómo el tiempo en que vivimos se hace carne y vida humana. Gabriela Wiener, que está aquí con nosotros en este Hey, que escribió ese guaco retrato, que realmente es como un vendaval de historia, de memoria, de libertad expresiva, de furia maravillosa y que me parece tan admirable. Y la he podido conocer después de habernos escrito muchas veces, precisamente acá en Arequipa. Bueno, esta foto, esta... Cuando Daniel me puso a volar, me encomendó que levantara el vuelo sobre la muralla, los baluartes de Cartagena. Me dio ese mantito que suele utilizar como trasfondo en muchas de sus fotografías, pero allí se convirtió en alas. Soplaba un viento furioso y el manto se convertía en una especie de vela, de barco, que me empujaba hacia atrás. Yo creía que iba a caer desde lo alto del baluarte de la muralla y estaba Enrique al pie de la muralla con los brazos extendidos por si acaso caía. Pero era una de esas travesuras, de esas maravillosas improvisaciones de Daniel, que es el mismo como un músico de jazz que con toda su sabiduría acumulada hace este tipo de improvisaciones soberbias, y yo estoy convencida de que los tres pájaros estaban contratados para aparecer en el momento exacto y colocarse en la posición precisa. Tienes muchos contactos en el cielo, Daniel. Por cierto, ayer fui al pie del volcán con Luis García Montero, había contratado 2 vacas y no vinieron. Entonces, no solo hay problemas en el aeropuerto de Lima, sino también en la productora, por favor. Quería que me cuentes un poco la historia detrás, ¿verdad? Porque también ha sido, la foto es magnífica, pero ese momento que se conoce mucho como el momento Fotinsky, ¿no? En realidad lo que está ocurriendo ahí es que ella está a punto de caer, según me han contado, estaba a punto de caerse, había esa posibilidad, ¿verdad? En mi imaginación, en mi corazón, antes de conocerla, después de leerla, pues yo la imaginaba como una diosa griega y que con sus palabras en forma de alas sobrevuela nuestros momentos oscuros, contándonos historias del pasado, enseñándonos sobre el presente e invitándonos a tener un futuro mejor. ¿Cómo no iba a fotografiar Irene volando? Acá de la mano, para que vean la altura sobre la que me había colocado. Pero qué hermoso que me regalara esa metáfora y me convirtiera en aladas palabras, como decía Homero, pues me dejara volar en sus manos. Y cuando él te toma así, de la mano, vas a donde sea, subes a los precipicios, estás dispuesta a volar, ¿por qué no?, con unas alas de tela.
Sepúlveda nació simbólicamente y biológicamente en un hotel. Y tú, Irene, de un libro. En el infinito en un junco, en una página que no leeré, pero que todos los peruanos tenemos muy clara porque le hemos puesto post-its, cuenta sobre un libro al que dices tú le debes la vida. Crees incluso que ese libro te hizo posible. Y es un libro que tu padre compró en una librería en Zaragoza y que le regaló a tu madre. Y es un libro editado en Argentina por la editorial Osada, y que es el libro que básicamente te explica, ¿verdad? Exactamente, yo debo la vida a Trilce, a César Vallejo, y es hermoso porque ese ejemplar que mi mamá guarda y dice que no me lo dará hasta después de su muerte y que lo heredaré, pero no deja que nadie lo saque nunca de nuestra casa porque es el gran tesoro familiar. Es el libro que mi papá Ignacio Vallejo, doblemente Vallejo hasta el fondo y con toda la intensidad vallejiana posible, consiguió con enormes dificultades en aquella España en la que César Vallejo estaba prohibido. Alguien le dijo, pero te llamas Vallejo, como el gran poeta peruano, y el intrigado quiso leer a ese escritor desconocido y misterioso con el que compartía apellido. Y tuvo que conseguir el libro de manera muy difícil y arriesgada. Ya decía antes que en España, en ese momento, en el contexto del franquismo, muchos libros estaban prohibidos. César Vallejo, por supuesto, a raíz de España, aparta de mí este cáliz. Y entonces conseguir esos libros prohibidos era toda una ceremonia de riesgo y de seducción, porque había que encontrar un librero disidente que trajera de contrabando esas ediciones latinoamericanas, por eso Losada, y seducirlo, despertarle confianza para que te llevara a la trastienda donde estaban en las cajas bien ocultos bajo una torre de libros permitidos esos libros peligrosos. Y ahí es donde consiguió Trilce, lo leyó y después se lo regaló a mi mamá. Y mi mamá siempre dice que se enamoró de él por haber leído ese libro, esos poemas. Entonces ella lo guarda en nuestra casa y en la primera página ha escrito verano de 1970, tu principio. Sí. Enrique Mora. Enrique Mora, tu esposo, tu pareja de viajes, ha cometido un acto que espero no tenga consecuencias familiares, pero es que yo tengo algo aquí que te quiero mostrar, Irene, que es muy valioso. Me lo han dado en una bolsa y luego en una mica, y es exactamente la edición de Losada. Tu padre compró en aquella librería. Es esta que tengo aquí, y abriendo este ejemplar que tiene una imagen de Vallejo, de un periódico, dice verano 1970, tu principio, Trilce 1922. Yo te lo quiero dar, Irene, y te quiero pedir si nos regalarías la lectura de un poema de este libro o cualquier poema que quieras recitarnos de César. No sabía nada, este libro nunca había abandonado Zaragoza desde que llegó. La suegra se va a enojar, ¿eh? Llegó de contrabando en los tiempos de la prohibición. No sé si todo el mundo puede decir que le debe la vida a un libro. Yo se la debo a este libro. Sin este libro, este ejemplar concreto tan amado, ya de páginas venerables y amarillas, nunca hubiera nacido. Así que ¿y no estaríamos aquí? Sí que quisiera recitar un poema de César Vallejo que está en mi memoria y que es muy especial por un motivo que a lo mejor ustedes adivinan, y si no, ya lo revelaré después. Es de Los Heraldos Negros en este caso y se titula Idilio muerto. ¿Qué estará haciendo esta hora
mi andina y dulce Rita de junco y capulí, ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir, ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir? ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor de cañas de mayo del lugar? ¿Habrá de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando, qué frío hay, Jesús, y llorará en las tejas un pájaro salvaje? La razón por la que ese poema es tan importante es porque el primer verso dice mi andina y dulce Rita de junco y capulí. Y en el junco, en el infinito en un junco, se unen esos dos homenajes y aquí está la historia secreta del título del infinito en un junco, el infinito de Borges y el junco del idilio muerto de Sarvallejo. Evitamos. Sí, Borges y Vallejo, el infinito y el junco. Como ustedes saben, Vallejo es, según José Carlos Mariátegui, el nacimiento o el albor de la literatura peruana moderna. Daniel ha retratado a muchísimos autores peruanos a lo largo de todos estos años, en Perú y en diferentes lugares del mundo. Y tenemos preparado un trabajo en el que se nos muestra a Daniel acechando a esta comunidad del junco peruana que en un país tan difícil como el nuestro no ha dejado de escribir. Un poquito más fuerte, por favor.
Daniel, una pregunta que me respondas cortísimo. Es difícil retratar peruanos porque los haces hacer cosas que siempre hemos asumido que hacen otros, pero los peruanos que somos un poco menos extrovertidos, ¿cómo ha sido toda esta experiencia? ¿Qué imágenes guardas tú de situaciones con escritores peruanos a los que has retratado? Pues ese universo de la literatura peruana es un universo de afectos, de lecturas. Me resulta muy grato retratar a Fernando viajando por esa ruta maravillosa que hicimos juntos entre Cusco y Arequipa, o a Karina en Cusco. Tengo muchísimos afectos, pero todos los afectos conducen a Mario. Evidentemente es una de mis amistades más profundas, más antiguas, y si he logrado que Mario haga Fotinskis, todo es posible. Esta mesa tiene varias metáforas. Una es ese libro que Irene tiene ahora con ella, que es un libro que se escribió en el Perú, que fue editado en Argentina, que fue comprado en secreto en Zaragoza y que ha vuelto al Perú nuevamente a manos de Irene. La otra es este viaje que empezó en Zaragoza y en Buenos Aires y que ha terminado aquí en Arequipa. Ya que estamos en Arequipa, no podemos dejar de hablar de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa ha escrito lo siguiente sobre Daniel Morszynski y yo quiero leerlo antes de ver un homenaje que hemos preparado para Mario Vargas Llosa con imágenes que nunca se han visto antes y que explican no solo el talento de Daniel, sino su don de gentes. Y me interesa que estemos atentos porque estas fotos revelan lo que resulta del afecto y del amor. Leo a Mario. Desde hace años, por lo menos un cuarto de siglo, en todos los festivales de libros, congresos o encuentros literarios a los que asisto en cualquier parte del mundo, la primera cara con la que me doy es siempre la de mi amigo Daniel Morszynski. Nuestra amistad nació así, en medio de ese caos tribal en el que siempre se lo ve, alto, incansable, risueño, embutido en una gorra y cámara en mano, acosando escritores y rogándoles o exigiéndoles que posen para él, a veces trepándose a los árboles como monos o haciendo equilibrios a orillas de abismos o disfrazándose de payasos o aún cosas peores, y que él siempre consigue que hagamos porque, además de su enorme talento de fotógrafo, Daniel es endemoniadamente simpático, generoso y leal. Una de esas personas peligrosísimas a las que uno quiere tanto que es imposible negarse a sus pedidos o ucases. Presentemos entonces este homenaje a Mario. Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo 20.000 leguas de viaje submarino, luchar junto a D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis contra las intrigas que amenazan a la reina en los tiempos del sinuoso Richelieu, y arrastrarme por las entrañas de París convertido en Jean Valjean con el cuerpo inerte de Marius a cuestas. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño, y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final.
¿Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo? Prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi infancia de exaltación y de aventuras. Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos, y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Igual que escribir, leer es protestar contra las insuficiencias de la vida. Quien busca en la ficción lo que no tiene, dice, sin necesidad de decirlo, ni siquiera saberlo, que la vida tal como es no nos basta para colmar nuestra sed de absoluto, fundamento de la condición humana, y que debería ser mejor. Hemos estado hablando de un viaje, pero Irene no solo viaja un ratito, sino que también peregrina. Y una de sus peregrinaciones ha sido precisamente Mario. Irene, ya con flores en la mano te pregunto por él, por Mario Vargas Llosa. Bueno, Mario es tanto que es difícil resumirlo con el nudo en la garganta y los ojos rebosantes de lágrimas que nos han dejado estas imágenes. Yo recuerdo sus libros, sus novelas desde siempre en la familia, motivo de conversación, las pasábamos de unos a otros, de mano en mano, cuando llegaban, las hablábamos, las discutíamos apasionadamente. Tengo una prima que se llama Aida por la conversación en la catedral. El último libro que leyó mi padre antes de morir fue La fiesta del chivo. Con él, con Mario, aprendimos que la historia no es un telón de fondo, sino la materia misma de lo humano, toda su inmensa capacidad y su maestría para crear personajes inolvidables que se nos incrustan dentro, y no solo los protagonistas, sino también esos secundarios imborrables. Gracias a sus libros recordamos que aunque la historia tiende a ser desastrosa, en la lectura de los buenos libros encontramos archipiélagos de auténtica felicidad. Y si mi vida, mi respirar se lo debo a este libro, a Trilce, ese cambio, ese giro de mi suerte de escritora que se despedía del sueño a persona que por fin puede cumplirlo y vivir de las letras, se lo debo a la generosidad de Mario, que sin conocerme, cuando yo era una completa desconocida, leyó El infinito en un junco y tuvo unas palabras muy generosas que lo catapultaron totalmente, ese libro improbable al que nadie auguraba éxito y que solo Mario Vargas Llosa vio en su potencialidad y lo empujó, lo impulsó, le dio la vida que ha tenido, le regaló las traducciones, porque su frase abrió las puertas de las editoriales extranjeras que lo han traducido. Así que la deuda es inmensa. La vida empieza con César Vallejo y la literatura crece gracias a Mario Vargas Llosa. Mario escribió... En una nota que le mandó a Irene, le dijo que su libro era una obra maestra y además escribió: tengo la seguridad de que se seguirá leyendo cuando sus lectores de ahora estén ya en la otra vida. Este viaje no termina, pero se queda aquí en esta estación que ha sido Arequipa. Daniel va a seguir viajando por el mundo, también Irene sin duda, y estamos esperando pronto, seguro, la fotografía que Daniel le va a hacer a Irene aquí en esta ciudad. Muchas gracias a todos por su asistencia.